Hola, Señor de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Dice San Juan al comienzo de su narración en los Evangelios de la Última Cena, capítulo 13, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así introduce San Juan en su Evangelio ese gesto inaudito de Jesús que antes de la cena pascual, cuando estaban todos sentados a la mesa, se levantó, se quitó el manto, tomó una toalla y se la puso a la cintura. Después echó agua en una jofaina y empezó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había puesto a la cintura. La Iglesia ha querido recoger este gesto de Cristo en el Jueves Santo, en los oficios del Jueves Santos. Y siempre que lo vemos, pues nos llama la atención, ¿verdad? Y nos produce una impresión fuerte el ver cómo pues, un hombre, un sacerdote, se arrodilla y empieza a lavar los pies, y además lo hace pues uno, otro, a los 12 apóstoles. Pero si imaginaros cómo lo llamaría la atención no un sacerdote, sino el mismo Cristo. Jesús se pone a lavar los pies a los apóstoles, hombres frágiles, que habían sido elegidos por él, Señor, para ser el fundamento de su iglesia. Todos ellos han sentido miedo en la tormenta del lago. Han dudado de la capacidad del Maestro para alimentar a la multitud con unos pocos panes y unos pocos peces. Han discutido acaloradamente sobre quién sería el más importante en el reino. También han empezado a experimentar el sufrimiento que supone seguir a Jesús. No desertaron, como muchos otros, cuando el discurso del pan de vida. Lo narra San Juan en el mismo Evangelio unos capítulos antes. Le han acompañado en sus largos viajes por la tierra de Israel. Saben, porque lo han visto en el ambiente, que hay un deseo de darle muerte por parte de los príncipes, de los fariseos y de los sacerdotes. En la formación rabínica de los maestros de Israel, se enseñaba que el maestro merecía recibir del discípulo un trato de honor superior al que éste debía a su propio padre. Por eso los alumnos, además de estudiar, tenían obligación de prestarle algunos servicios personales, como, por ejemplo, llevar las sandalias, despejar el camino para que fuera pasando el maestro, o guiar el asno sobre el que cabalgaba el maestro. En el siglo III de nuestra era, es decir, 200 y pico, un maestro llamado Josué, es decir, se llama Jesús, Josué ben Leví, Jesús hijo de Leví, dice que el discípulo ha de prestar al maestro los mismos servicios que un esclavo a su amo, con la única excepción de que no está obligado a desatarle las sandalias. Bueno,
Pues me parece importante eso, porque sobre todo si el macho ya es viejo, pues llegar a sacarse las sandalias cuesta más. Pero te estoy contando esto, que lo puedes encontrar en cualquier sitio, porque en este contexto, en este ambiente tan significativo, Jesús se pone a los pies de los discípulos, a lavar los pies de los discípulos. Él convive día a día con los apóstoles, come habitualmente con ellos y para colmo se pone a lavar los pies. Y en el lavatorio de los pies Jesús se humilla realizando una tarea propia de esclavos, como lo dice el propio San Pablo en la carta a los Filipenses, cuando explica a Cristo Jesús, siendo de condición divina, se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo. Jesús hace algo propio de los esclavos. Y no lo hace como un gesto de orgullo, perdóname la expresión, para decir, yo estoy dispuesto a hacer esto, incluso esto. No, no. Es que el Señor está como quien sirve. No he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en redención de muchos. Si alguien de otra religión nos preguntara, tú puedes decir, dime cuál del mensaje de Cristo es el más importante. Tú dirías el mandamiento del amor, ¿verdad? El hombre es imagen y semejanza de Dios. Somos capaces de amar y ser amados. Y es verdad. Pero habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, dice San Juan al comienzo de su capítulo 13. Y el Papa Francisco explica, a la luz de la fe sabemos sin embargo que Dios mira al hombre y a la mujer de otra manera. Él nos ha creado no como objetos, sino como personas amadas y capaces de amar. Nos ha creado a su imagen y semejanza. De esta manera nos ha donado una dignidad única, invitándonos a vivir en comunión con Él, en comunión con los demás. Ya te decía antes, en la meditación anterior, que Dios es familia. Esas relaciones interpersonales que además constituyen a las personas divinas, el Padre es Padre porque es Padre, el Hijo porque es Hijo, y el Espíritu Santo porque es fruto del amor entre el Padre y el Hijo. Pues son relacionales, relación Padre-Hijo, paternidad, fraternidad y filiación, y lo mismo pues la relación que hay entre el Padre y el Hijo. Y te decía en las primeras meditaciones que Guardini habla del yo-tú. La relación que tenemos con Dios es una relación de yo-tú. Yo, dice Dios, digo al tú, que somos cada uno de nosotros, sé. No existe, que el existir es una cosa colateral, sé. Es decir, sé una persona, sé. Pues lo que constituye tu ser personal es lo mismo que el ser personal de Dios. Es decir, esa relación que tienes con Dios. Por eso, Guardini se pregunta, y no quiero darte una clase de filosofía, pero me parece interesante. Para ser persona, ¿es necesario que existan absolutamente otras personas? Y explica Guardini, se puede ser persona sin que en tanto que yo esté referido a otra persona que constituya su tú, o sin que al menos exista la posibilidad de que otra persona se convierta en su tú. Pero sin Dios no somos personas. La cuestión relacional de la persona queda así reducida al yo de Dios y el tú. Y lo demás surgirá a través de la relación del yo-tú de Dios contigo. ¿Por qué te estoy contando esto? ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque aprendiendo del yo de Dios, seremos yo nosotros, o tú. Me acabo de acordar de un sacerdote que estaba con un grupo de matrimonios y estaba dando una charla
y estaba hablando bueno, una serie de cosas. Y el pobre hombre dijo, bueno, me estoy mareando. Y dijeron la gente, pues sí, efectivamente, nos está mareando a todos. Me estaba mareando, ¿no?, con esto. Y él dijo, que me estoy mareando yo. Y efectivamente estaba mareando, le daba un ataque, un ictus cerebral, pobre hombre. Bueno, pues yo no quiero que nadie le dé un ictus cerebral ahora, ni que os mareéis. Lo que quiero es que hablemos con el Señor, que está aquí en la presencia de Dios, estamos en su presencia, para que nos demos cuenta de que el amor es relacional y de que somos constituidos por amor y para amar. Y somos amados de Dios. Y hemos de corresponder a ese amor con amor. Y en la medida que corresponderemos a ese amor con amor, lo haremos como somos, es decir, seres humanos. Y por tanto, a través del amor, pues el amor de una familia, marido y mujer, amor de los hijos, amor con los padres, etcétera, etcétera. Amor con todos. Por eso el Señor, en la última cena, después de lavar los pies a los apóstoles, les da el mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Más que ser gente que se empeña en hacer cosas, en ser trabajadores, honrados, tal. Lo que debemos es amarnos los unos a los otros como yo os he amado, te dice el Señor. No se trata de cumplir. No se trata de cumplir. No se trata de ser, porque en el fondo, cuando somos honrados, trabajadores, tal, cumplidores, es el orgullo el que sale de nosotros y dice, yo soy así, soy un trabajador, cumplidor, honrado, tal. Y lo que debemos es darnos. Por supuesto que tiene que ser trabajador, tiene que ser honrado, tiene que ser cumplidor, pero no por el amor propio, sino por el amor a los demás y a Dios. Siguiendo la carta de San Pablo a los Corintios, el actual prelado del Opus Dei explica: la vida cristiana es una respuesta libre, llena de iniciativa y de disponibilidad a la pregunta del Señor, ¿me amas?, como le preguntó el Señor a Pedro. Por eso, nada más falso, y aquí citas a José María, que oponer la libertad a la entrega, porque la entrega viene como consecuencia de la libertad. Mirad, cuando una madre se sacrifica por amor a sus hijos, ha elegido, y según la medida de ese amor, así se manifestará su libertad. Si ese amor es grande, la libertad aparecerá fecunda. No la pierde, ¿eh? Y el bien de los hijos proviene de esa bendita libertad que supone entrega, y proviene de esa bendita entrega que es precisamente libertad. Porque la libertad no es hacer lo que me venga en gana, es escoger el bien. Escoger el bien. Y por eso se entiende lo que dice San Pablo: todo lo aguanto, todo lo creo, todo lo espero, todo lo soporta. El amor todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuanto más libres somos, dice el prelado del Opus Dei, más podemos amar. Y el amor es exigente, claro está. Y a su vez, crecer en el amor es crecer en libertad, es ser más libre. Esto tú lo publicas ahora en un periódico y la gente te dice, tu tío se le ha ido la cabeza, que eso no es así. La sociedad, el mundo moderno, no está planteado así. Bueno, también el mundo de entonces de Cristo estaba planteado sobre la esclavitud. Y el cristianismo acabó con la esclavitud. Claro. No nos podemos dejar llevar por lo que se opinan, lo que piensa la gente, por las modas, por el egoísmo. La carta de San Pablo a los Corintios, esta que te estoy citando, bueno, que te cita además el prelado del Opus Dei, don Fernando Cariz, pues es 1 Corintios 13, esa que le encantan a veces leer en las bodas, ¿no? El amor es... Pues, y que también leyó en la boda del rey Felipe y de la reina Leticia, lo leyó una familia de ella o de él, no sé quién es, yo creo que era de ella.
que hacía teatro y leyó muy bien aquello. Pues eso no está para leer a las bodas, está para vivirlo. Está muy bien lo de las bodas y es muy bonito, pero después, al cabo de 2 años o 3 años, conviene de ponerle el vídeo de la boda, poner el vídeo de la boda. Esto es una gamberrada que voy a contar ahora, pero voy a contarlo, pero voy a hacerlo muy suave, ¿no? Pero estando yo en Santiago de Compostela, en un colegio mayor, el cura del colegio mayor, pues fui a mi tierra a la boda de una sobrina. Y entonces, pues un primo de ella, pues grabó la boda, ¿no? En vídeo, tal, y después la editó y tal. Entonces me mandó el DVD de la boda, me la mandó allí a Santiago de Compostela. Y entonces, pues nada, estaba yo viendo el vídeo con en un ordenador. Estaba además en la sala de ordenadores que había en el colegio mayor, entonces no había ordenadores en la gente, sino que había una sala de ordenadores, estaba viéndolo yo, el vídeo, y tenía su menú, ¿no? Entonces, toma falsa, lo típico. Sí que sabe. Pero, idiomas. Entonces ponía español, catalán, catalán. Pero había al lado un chaval que era residente del colegio mayor, que era bastante catalanista, independentista. Pues, solía tener en el fondo de pantalla de su sesión, ponía allí la bandera de Cataluña con la estrella, ¿no? Catalanista y decía, ¡ah, catalán! Catalán, que quiero en catalán y tal. Pero bueno, había varios alrededor y se callaron y tal, estábamos viendo los varios chavales, y le di al catalán. Y yo decía, el catalán nada, ¿no? Le di al catalán y aparece una frase del primo de mi sobrina que decía, a los catalanes que le den. Claro, se quedó sorprendido. No me esperaba yo tener un cura aquí. Yo he hecho lo que tú me has dicho. Bueno, pues es una broma que le gastaba, pero pues eso, que dentro de 3 años, que veas el vídeo de la boda y escuches la lectura, ¿no? Que la caridad es paciente, no es envidiosa, no se irrita, no toma en cuenta mal, es como, bueno, y pregunta, a ver, ¿cómo va eso de la caridad en estos años de casado? Claro, porque es para vivirlo, es como un comentario al mandamiento nuevo de Jesús. Pues si tú recuerdas el lavatorio de los pies de Jesús, pues horas más tarde el Señor termina la cruz y muestra que la mayor muestra es el ofrecimiento de la vida por los demás. El servicio recíproco. Nuestra caridad hacia el prójimo puede verse lastrada por algunas de esas distorsiones que reducen nuestro misterio personal. El sentimentalismo, por el que uno responde más a su percepción momentánea de las cosas que a una relación con Dios. El voluntarismo, por el que se olvida que la vida cristiana consiste en buena medida en dejar que Dios nos ame y que ame a través de nosotros. El perfeccionismo, que tiende a ver las deficiencias humanas como algo ajeno al plan de Dios. La lección de Jesús se dirige también a nosotros y no al momento de perfeccionista o al momento de sentimentalista o al momento de voluntarista. No hay que hacer las cosas ni por sentimiento, ni porque yo lo hago por voluntad, ni por perfeccionismo. No me salía la palabra. Hemos de hacer las cosas por amor. Que por supuesto, queremos ser santos, y eso es perfeccionismo entre comillas, por supuesto es porque la voluntad quiere, y por tanto es parte del voluntarismo, y por supuesto el sentimiento ayuda o no. Pero no se hacen las cosas porque uno las siente o porque hay que hacerlas, sino porque estamos escogiendo lo mejor. Somos conscientes de la grandeza de lo que hacemos. Estamos siguiendo el ejemplo del Señor.
la lección que tú nos das, Señor, está dirigida a nosotros. Y en nuestra relación con los demás a veces podemos hacer comparaciones, echar en falta detalles de afecto de uno a otro o de deferencia por parte de los demás. Y el Señor no nos trataba así, porque tantas veces nosotros, Señor, no tenemos esos detalles de deferencia contigo, de cariño, y tú en cambio insiste, persiste, estás con nosotros. Toma la iniciativa en ponerte a nuestro servicio. Ese relato de la última cena que estamos comentando es impresionante, ¿eh? Yo me imagino la humildad de Jesús en ponerse a lavar los pies de los apóstoles. Yo te digo una cosa, aunque sea una... Recuerdo una vez que estaba con un sacerdote ayudándole en la parroquia en los oficios del Jueves Santo. Y me dijo el sacerdote, ¿quieres ser tú el que lave los pies de los paisanos? Estaban allí. Y dije, pues sí, muy bien. Y le pregunté, oye, ¿hay que besarlos? Me dijo, no, si no quieres no, con lavarlo es suficiente. De hecho, si te has fijado una vez, pues no te va lavando y ya está. Pero yo he visto que algunas veces lo besaba, ¿no? Entonces, pues mira, ya que estamos, pues fui besándole los pies a los paisanos de la parroquia que estaban allí. Digo paisano porque era en Galicia y no era una ciudad, era un pueblo. Y recuerdo que uno de ellos, pero le olían los pies. Claro, si tú besas los pies, te acercas los pies, le olían los pies. No sé si era una cosa de, yo qué sé, no voy a entrar entero. Pero claro, yo entonces me acordé del Señor y dije, no, Señor, y los pies de los apóstoles a lo mejor pues no es que estaban súper... Vamos, entonces no existían los perfumes, ni las colonias, ni nada parecido, y menos los sprays de desodorante de pies, ¿no?, que tenemos ahora. Pues, bueno, pero en cambio, tú, Dios, Dios, que es la suma delicadeza, la suma finura, la suma, pues, no sé, perfección. Pues ahí estuviste besando los pies a los apóstoles, un problema. Para que tú y yo a veces digamos, es que esta persona, hombre, yo sí, pero es que le huelen los pies, ¿no? No digo, a lo mejor no le huelen los pies, lo mejor es que esta persona lo que le huele es no se echa desodorante, ¿no? Le huelen las alitas, ¿no?, cuando suda un poco. O bien que esta persona, pues, o el aliento, no sé. O esta persona, pues, es un poco seca y cuando le hago algo, tal, pues, no me lo agradece nunca. Ni me mira nada. O es que esta persona, pues, ¿cuántas veces me ha hecho una trastada, eh? Después me pide perdón, pero se le olvida enseguida. O es que esta persona, pues... No olvidemos que para poder entrar en comunión con Dios, el hombre ha de estar limpio. Pero a medida que la proximidad es mayor, uno va notando más la suciedad. Es como cuando te acercas a la luz, ¿eh? Te acercas a la luz. No hay nada como la luz del sol, eso es evidente. La luz del sol es más poderosa que cualquier foco. Pero cuando no hay luz del sol, pues tú te basta con una bombilla, con otra bombilla, con un foco, tal. Muy bien. Pero si vas poniendo más potencia, vas viendo más cosas. Pues lo mismo pasa cuando uno se acerca al Señor. Se siente cada vez más necesitado de purificación. Pero no te preocupes, porque es Jesús el que ha venido a purificarnos. Es Él el que viene a purificarnos. El que viene a darnos los medios para vencer al pecado y a vencer a la muerte, ofreciéndose por nosotros en la cruz. Por tanto, la humildad y la caridad van de la mano. Asumo las necesidades de los otros, aquel defecto, aquel pecado. Aquel pecado. San Agustín dice, si me preguntáis qué es lo más esencial en la religión y en la disciplina de Jesucristo, os responderé. Lo primero es la humildad, lo segundo, la humildad, y lo tercero, la humildad. En la humildad del Verbo encarnado, además de mostrarse la hondura del amor de Dios por nosotros, se nos enseña el camino real que conduce a la plenitud de ese amor. Bueno, pues tú puedes pensar, es que alguien come demasiado. Pues en vez de juicio crítico, pues ayuna tú un poco por él. Haz tu sacrificio y ofrécelo por él.
Oye, es que este hombre come mucho, ¿eh? Pues bueno, pues en vez de criticarlo, pues piensa tú, voy a ser yo un poco sacrificado en la comida por él. Si ves que a esta persona pues le cuesta algo, tal, pues voy a luchar yo en esto y voy a hacerlo por él. Si veo que es que, oye, que no hay forma de que deje de ver series, ¿no? Y de vídeos, lo que sea, pues yo voy a sacrificarme un poquito en lo de los vídeos, las series. En México, y lo he oído contar además, en México se promueve en algunas diócesis, en algunas parroquias, que la gente haga sacrificios por los narcotraficantes, ¿no? Es más, que apadrine a uno de ellos. Igual que uno se preocupa por su apadrinado, y se preocupa y le hace regalos, lo que sea, pues esa persona dice, voy a apadrinar a un narcotraficante. Y voy a ofrecer oraciones por él, voy a sacrificarme por él, y voy a mejorar en cosas por él. Pues pienso que eso es mucho más eficaz para acabar con el narcotráfico y con todo lo que supone el narcotráfico, que otras muchas cosas, mucho más, porque no olvides que eso tiene una eficacia divina, no una eficacia humana. Cuenta en la vida de Santa Teresita del Niño Jesús, lo citamos hace poco, ¿no? Santa Teresita o Santa Teresa del Niño Jesús. Pues cómo vivía la comprensión con las demás. Durante la oración del coro, de la comunidad, al lado de Teresa, una hermana hacía un ruido molesto y persistente, moviendo su rosario grande. El rosario que llevaba colgado o que fuera, pues lo movía contra la madera. Teresa, que tenía un oído finísimo y además aún más afinado por la enfermedad, se siente muy molesta. Ha sentido muchas veces el impulso de volver la cabeza para llamar la atención a la hermana que está haciendo ruido. Pero se ha dominado pensando que sufrir aquello por amor de Dios y del prójimo es mejor que gozar de un místico recogimiento en la oración. Y se vence. Y en vez de taparse los oídos, los aplica al ruido desagradable como si fuera un concierto delicioso. Otro día está en el lavadero. Frente a Sor Teresa, que lava ropa, una hermana le salpica la cara con agua sucia de pañuelos. Siente un primer impulso de alejarse, limpiándose la cara, mostrando que la acaba de manchar. Pero no, aquellas gotas que son de agua sucia para el cuerpo pueden convertirse en perlas para el alma. Teresa aguanta la aspersión con rostro sereno y hasta con espíritu gozoso, mientras el natural siente la repulsa de aquella rociada desagradable. Bueno, pues son detalles que podemos encontrarnos en nuestra vida cotidiana. Vamos a pedírselo al Señor que nos ayude a ver esas oportunidades que nos das de servir a los demás, de querer a los demás, de no vivir para uno mismo. Uno de los males más tristes de nuestro mundo es esa situación de egocentrismo absoluto en que cada uno solo vive para sí mismo, solo piensa en sí mismo y está centrado exclusivamente en sus propios intereses. Frente a esto, San Pablo puede gritar con fuerza que entre nosotros los cristianos ninguno vive para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Bueno, pues ahí está. Esto que te contaba antes de México, en el estado de Chihuahua, pues el estado más violento, pues se ha apuntado a esa campaña. Adopta un sicario para que se convierta, aunque no sepas tú su nombre. Qué bonito, ¿verdad? Es lo que se llama el sufrimiento vicario. Y sufrir por otros para que se conviertan. Este filósofo alemán, Robert Spemann, que estudia mucho ética, dice Freud que un presupuesto para la curación a través de la psicoterapia es que una situación se experimente como sufrimiento. Si hablamos del sufrimiento vicario de Jesús, nos situamos ante un sufrimiento que se corresponde al absurdo del mal en toda su profundidad.
El fracaso de Cristo no es el fracaso de un proyecto cualquiera, sino el fracaso en el anuncio del reino de Dios sobre la tierra. Lo que Cristo enseñaba era el sentido de ese fracaso. Sencillamente el bien. Enseñaba una situación del mundo tal y como debería ser. Y justamente ahí fracasó. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese sufrimiento es comprendido en el Nuevo Testamento como el sufrimiento vicario. Y con ese sufrimiento de Cristo nos convirtió a nosotros. Nos perdonó el pecado a nosotros. Piénsalo. Si puedes también sufrir por otras personas, luchar por otras personas. Bueno, voy a cortar ya porque si no me estoy dando cuenta que me estoy alargando. Pero es que leía la noticia que decía un embajador ante la ONU que quería que se perdonen como buenos cristianos los palestinos y los judíos. Y alguien comentara, pero si no son cristianos, ¿cómo se van a perdonar como buenos cristianos si no son cristianos? Qué tontería dice este señor. Y es verdad, es una tontería. Si no son cristianos, ¿cómo se van a perdonar como cristianos? Se pueden perdonar si quieren como palestinos y judíos, pero no como cristianos. El perdón como cristiano es el perdón de Cristo. Es el amor de Cristo y ese es el nivel del amor. Bueno, vamos a terminar acudiendo a la Virgen. Corazón de María. El corazón de María, corazón de caridad fina, que conmueve a su Hijo para que nos ayude. Ella está constantemente removiendo ese corazón de su Hijo, el corazón inmaculado de María, para que remover el corazón de Jesús, para que nos perdone y nos ayude. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.